María siempre había sido de corazón bondadoso, quizás demasiado, cuando conoció a doña Eulalia, una mujer anciana que vagaba por las calles del barrio. No pudo ignorar el deterioro y la tristeza en su mirada. Era una anciana encorvada, de aspecto sucio y ropas desgastadas, que maldecía al aire y lanzaba miradas duras a cualquiera que intentara cruzarse en su camino. Al principio, Eulalia no mostró agradecimiento alguno. Al contrario, parecía recibir las donaciones de María con una hostilidad hiriente. «¿Qué me ves, niña? No necesito tu compasión», le dijo una vez con voz rasposa. Pero María, a pesar de la grosería, sintió que algo oscuro y misterioso rodeaba a la anciana, como si aquella mirada dura ocultara un dolor profundo. Con el tiempo, María se acostumbró a encontrarse con Eulalia y poco a poco empezó a darle comida, ropa y cuando podía un poco de dinero. Algo la empujaba a hacer más, a entender quién era realmente esa mujer sin hogar y sin rumbo. Las conversaciones eran escasas y tensas, pero empezaron a compartir silencios largos, hasta que una tarde Eulalia comenzó a hablar de su pasado. «Yo también fui joven como tú, ¿sabes? Tenía una vida, hasta que todo se me fue arrebatado», dijo Eulalia, mirando a un punto distante, como si tratara de revivir esos recuerdos. María empezó a confiar en ella, sintiéndose incluso protectora de la anciana, pero lo que no sabía era que doña Eulalia, con cada charla y cada gesto de gratitud, comenzaba a infiltrar algo oscuro en su vida. Una noche, mientras María dormía, soñó que estaba en una cabaña vieja y destartalada. En el sueño, una figura sombría la observaba desde la esquina de la habitación, y al despertar su cuerpo estaba helado, como si la figura hubiera estado allí, en su propia habitación. Pronto, sucesos extraños comenzaron a rodear a María. Cosas desaparecían en su casa, se sentía observada constantemente, y la sombra de doña Eulalia parecía envolver cada rincón. Lo que había comenzado como un acto de compasión estaba tomando un giro siniestro. Era como si Eulalia no solo quisiera ayuda, sino algo más profundo y oscuro de ella. Pasaron los meses, y entre encuentros y pláticas, la relación de María y doña Eulalia se fortaleció. María, cada vez más convencida de que debía ayudarla, le ofreció quedarse en una pequeña habitación que tenía libre en su casa. Así Eulalia tendría un techo bajo el cual dormir, sin tener que vagar por las calles del barrio. Además, le pidió que le ayudara con algunos quehaceres domésticos a cambio de comida y un lugar seguro. Eulalia aceptó la oferta sin mucha emoción, pero a partir de entonces sus ojos parecían seguir a María con un brillo astuto, aunque sutil, que la joven jamás percibió. Días después, la anciana comenzó a preparar las comidas de la casa, insistiendo en que era una forma de agradecer su generosidad. María, que rara vez comía en casa debido a su apretada agenda, comenzó a probar los guisos de Eulalia sin cuestionar nada. «Come, niña, esto te va a dar fuerzas, tú trabajas mucho», decía Eulalia, sirviéndole un caldo espeso y aromático, mientras sus ojos oscuros y pequeños observaban cada sorbo que María tomaba. Sin darse cuenta, María comenzó a sentirse más cansada, como si el agotamiento la venciera poco a poco. A pesar de que Eulalia estaba allí para ayudarla, sus pensamientos se hacían pesados y a menudo se encontraba distraída, perdida en recuerdos que no parecían propios. La anciana, siempre atenta, le preparaba infusiones que aseguraban calmar su mente, pero en realidad cada bebida contenía hierbas extrañas y semillas de orígenes oscuros, elementos que la enredaban más y más en el hechizo que doña Eulalia tejía con paciencia. Con el paso del tiempo, María empezó a tener extraños sueños, donde caminaba por un campo oscuro, guiada solo por una sombra que siempre le susurraba que debía despojarse de todo, dejar sus bienes y su vida atrás. Al despertar, la sensación de pérdida persistía en ella, con un dolor sordo, casi palpable. Sin embargo, al ver a doña Eulalia por las mañanas, en el calor de la cocina, esos pensamientos se disipaban, dejando solo con una sensación de calma que poco a poco se convertía en dependencia. María no entendía por qué, pero confiaba ciegamente en la anciana, incluso cuando ésta le aconsejaba deshacerse de ciertas posesiones o desordenar sus papeles y documentos sin dar explicaciones. Cada vez más, Eulalia se ganaba su confianza.
manipulando los pensamientos y emociones de María a través de la comida y la bebida que le ofrecía. Lo que antes era una relación de ayuda había mutado en algo más, una red invisible que atrapaba lentamente a María, la que no sospechaba que a esa anciana a la que le había abierto su corazón y su hogar tramaba algo mucho más oscuro, una brujería, algo sutil y efectiva. María se sentía cada vez peor. Al mirarse al espejo, notaba sus mejillas hundidas, sus ojos rodeados de ojeras profundas y su piel pálida y apagada. Los comentarios de sus amigos y conocidos, preocupados por su apariencia, comenzaron a resonar en su mente, pero siempre los desechaba diciendo que solo estaba estresada. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Eulalia, siempre atenta, la consolaba, le preparaba brebajes de hierbas que aseguraban eran buenos para recuperar fuerzas, y aunque María seguía sin notar mejoría, confiaba en las intenciones de la anciana. Casi todos los días Eulalia le recordaba que debía firmar unos documentos sencillos, alegando que eran para cartas de recomendación y autorizaciones de trámites bancarios. María, agotada mentalmente, aceptaba sin revisar los papeles, pero siempre posponía el momento de firmar por puro cansancio. Días después, al llegar de una larga jornada, María finalmente tomó los documentos y, con la mente en otro lugar, firmó cada página, bajo la supervisión de Eulalia, quien la observaba con una mirada satisfecha y calculadora. María apenas notó que en estos papeles con letra pequeña y términos confusos le cedía a Eulalia no solo la casa, sino también su auto, sus negocios y sus ahorros. Sin siquiera sospechar, había puesto su vida entera en manos de la anciana. Esa misma noche, tras el último sorbo de una infusión que Eulalia le ofreció, María se desplomó en el sillón de su propia casa, vencida por el cansancio extremo. Al despertar al día siguiente, sintió el peso de la realidad de una forma cruel y repentina. «Ya no tienes nada aquí, niña, ya firmaste todo», le dijo Eulalia con frialdad, sin rastro alguno de dulzura que fingía antes. María, confundida y debilitada, trató de protestar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Eulalia, con una firmeza desconocida, la tomó del brazo y la empujó hacia la puerta, mientras las palabras resonaban con una crueldad que helaba los huesos. «Vete de aquí, esta ya no es tu casa». María salió a la calle con apenas un bolso con algunas pertenencias. Todo lo que alguna vez había trabajado con tanto esfuerzo ahora le pertenecía a alguien más. Sin hogar, sin dinero y sin fuerzas, comenzó a vagar por las calles, enfrentándose al frío de la noche y a los peligros de un mundo que nunca había conocido tan de cerca. La ciudad, que antes era su refugio, se había vuelto un lugar hostil. Cada noche buscaba un lugar donde dormir y cada día caminaba, desesperada y perdida, preguntándose cómo había llegado a esta situación. La gente pasaba a su lado sin prestarle atención, como si no existiera, y la sombra de Eulalia la perseguía en sus pensamientos, llenándola de arrepentimiento y una profunda tristeza. A partir de ese día, su vida se convirtió en una lucha por la supervivencia. Los recuerdos de su casa, su vida pasada y de cómo había perdido todo la atormentaban a cada paso, mientras se enfrentaba a la dura realidad de la calle y las amenazas de un mundo despiadado. Después de pasar un año sobreviviendo en las calles, el tiempo había dejado marcas profundas en María. Sus ropas estaban gastadas, su piel había perdido el brillo, y en sus ojos se notaba una tristeza que solo las almas castigadas cargan. El hambre y el frío eran una constante, y aunque había logrado hacerse fuerte, también había aprendido a desconfiar de quienes le ofrecían ayuda, temiendo caer de nuevo en una trampa como la que le tendió doña Eulalia. Una tarde, mientras se refugiaba bajo un puente durante una tormenta, notó a una mujer que la observaba desde el otro lado de la calle. Al principio, María la ignoró, acostumbrada a ser objeto de miradas de extraños. Sin embargo, esta mujer la miraba con intensidad, sin desviar la mirada, como si la estuviera buscando algo en su interior. La observación duró tanto que comenzó a poner nerviosa a María. Al cabo de un rato, la mujer se acercó lentamente hasta quedar frente a ella. «¿Eres tú, verdad?»,
la que fue engañada por doña Eulalia, le dijo la mujer con un tono sereno, pero firme. María, sorprendida y asustada, se limitó a sentir. La mujer continuó, presentándose como Elisa, una experta en el arte de la magia, tanto blanca como negra. Le explicó que podía ver los rastros oscuros de una brujería en su aura, como una sombra que envolvía su ser. Con una voz profunda y sabia, Elisa comenzó a revelarle detalles que nadie podría conocer. Describió el aspecto de Eulalia, la forma en que la había manipulado y hasta la amarga noche en que fue expulsada de su propio hogar. Eulalia no solo te quitó tus bienes, también te arrancó una parte de tu ser, esa que te da luz y fuerza. Ha canalizado tu energía en su beneficio, y eso es lo que la mantiene fuerte, le dijo Elisa, mirándola con compasión. Con cada palabra, María sentía una mezcla de alivio y desesperación. Al menos, por primera vez, alguien entendía por lo que había pasado, y no solo eso, sino que parecía tener el conocimiento para ayudarla a recuperar lo que le pertenecía. Elisa le explicó que para enfrentar a Eulalia y revertir el hechizo, tendría que aprender a dominar ciertos rituales oscuros y a arriesgarse a contactar con fuerzas que la cambiarían para siempre. Pero no te confundas, le advirtió Elisa con dureza. Estas artes tienen un costo. Si decides recuperar lo que te robaron, no podrás salir de esta batalla sin llevar también una carga oscura en tu alma. María, con el rencor y la desesperación creciendo en su interior, aceptó sin dudarlo. Sabía que la vida que llevaba ya no era vida, y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias con tal de recuperar lo que Eulalia le había arrebatado. Así comenzó su aprendizaje bajo la guía de Elisa, quien al instruirla en el uso de las hierbas, invocaciones y protecciones contra la magia negra, lo que María no sabía era que al adentrarse en ese mundo oscuro, empezaría a comprender mejor la manipulación y la astucia que Eulalia había empleado, y poco a poco sentía cómo el deseo de venganza se arraigaba profundamente en su ser. La mirada de Elisa se volvió intensa y profunda, cuando, tras días de enseñar a María los fundamentos de la magia, decidió compartirle un secreto oscuro sobre su propia historia. María, lo que te sucedió no es una simple injusticia. En vidas pasadas, tú y Eulalia han sido rivales, fuerzas opuestas en una batalla de siglos. Tú eras una protectora de inocentes, ella una destructora, ambiciosa y cruel, que se alimentaba del dolor y la desesperación de otros. Durante años frustraste sus planes, frustraste sus maldiciones, y ella, llena de odio, ha buscado venganza en cada vida, esperando este momento para hacerte pagar. María sintió un escalofrío recorrer el cuerpo al escuchar que todo su sufrimiento era un eco de un pasado más profundo, un conflicto que trascendía esta vida. Elisa continuó. Eulalia estaba destinada a pagar el karma por sus actos oscuros, a sufrir las consecuencias de sus propias brujerías, pero cuando encontró la manera de transferir ese destino, lo hizo sin dudar. Te robó la paz, la fortuna y la estabilidad para disfrutar de lo que tú, en esta vida, habías ganado con esfuerzo. Lo que Eulalia no sabe es que ahora tienes el poder de revertirlo. María, con los ojos llenos de furia y esperanza, asintió. No solo estaba decidida a recuperar lo que le pertenecía, sino a darle a Eulalia una lección que jamás olvidaría. Elisa le explicó el siguiente paso. Un hechizo de perturbación sería un ritual que afectaría la mente de Eulalia, robándole la paz y el sueño, dejándola en un estado de constante paranoia y angustia hasta que perdiera la cordura. Le harían ver y oír cosas que no existían, sentir sombras que la seguían, hacerla dudar de su propia estabilidad mental hasta que no soportara más y se viera obligada a entregar todo a María de nuevo, con tal de recuperar su vida tranquila. La clave está en que cada noche, antes de dormir, invoques su nombre, le indicó Elisa. Visualiza su rostro y a través de esta conexión transmitiremos energía de inquietud. Nos aseguraremos de que ni en sueños encuentre la paz. Esa misma noche, María y Elisa iniciaron el primer ritual. Rodeadas de velas negras y plantas amargas, recitaron antiguos cánticos, invocando las fuerzas de la inquietud y el tormento. María, con el rostro lleno de determinación,
Cerró los ojos e imaginó a Eulalia como Elisa le enseñó, sola en su casa, intentando conciliar el sueño, mientras una sensación de peligro se apodera de ella. A partir de ese día, la vida de Eulalia comenzó a deteriorarse. Las sombras la seguían incluso en plena luz del día, y cuando intentaba dormir, oía susurros inexplicables que la hacían despertar sudando y temblando de miedo. La seguridad y la tranquilidad de las que antes presumía se habían vuelto pesadillas interminables. Su mente, antes afilada y astuta, comenzaba a fracturarse. María, cada noche persistía en el ritual, canalizando sus pensamientos de angustia hacia su enemiga. Sabía que estaba cobrando su propia venganza y que, cuando Eulalia estuviera completamente rota, no tendría más opción que entregar todo a cambio de un poco de paz. Finalmente, después de semanas de tormento, Eulalia no pudo más. Con lágrimas en los ojos y una expresión de desesperación, fue a buscar a María, rogándole que detuviera aquel infierno que la consumía. «Tómalo, llévate todo, solo necesito descansar», imploró, entregándole los documentos de las propiedades y todo lo que alguna vez le había arrebatado. María tomó lo que era suyo con una sonrisa tranquila, pero oscura. Sabía que su vida nunca sería la misma después de lo que había hecho, pero también sabía que el sufrimiento de Eulalia era solo una pequeña parte del precio a pagar por todo el mal que había sembrado en esta vida y en las pasadas. Eulalia, con los ojos enrojecidos y temblorosa, firmó los documentos frente a María, rogándole entre sollozos que el tormento terminara. Las sombras en su mente y los susurros en sus oídos la habían reducido a una carcasa vacía, una sombra de la mujer que alguna vez fue. Su desesperación era palpable. Cada palabra que salía de su boca era un intento desgarrador por recuperar un fragmento de paz. María tomó los papeles y los guardó en su bolso, pero algo en ella había cambiado. La bondad que siempre la había caracterizado estaba teñida de una oscuridad, y ahora sentía una fuerza desconocida ardiendo en su interior. La presencia de Elisa, su nueva maestra, había despertado una parte de ella que desconocía, una parte capaz de vengarse sin piedad. Elisa la miró con aprobación. Sabía que María había cruzado el umbral, que había permitido que la magia oscura se fusionara con su propia esencia. Las brujas, después de todo, desarrollan su poder más profundo a través de la ira, el dolor y sobre todo de la justicia en sus propios términos, sin misericordia. Cuando Eulalia se levantó, sus ojos reflejaban el vacío de una mente quebrada. María no sintió remordimiento. La mujer que alguna vez la había destrozado ahora vagaría como una alma errante, atrapada en el sufrimiento que ella misma había causado. La oscuridad que envolvía a María le daba una sensación de poder tan embriagadora como peligrosa. En los días que siguieron, Eulalia se volvió una presencia deambulante en las calles, sin hogar, balbuceando incoherencias, perdido en una espiral de locura que parecía no tener fin. Nadie recordaba ya a la mujer poderosa que una vez fue. Solo veían una mendiga atormentada, incapaz de escapar de los demonios que la perseguían, y María, cada vez que pasaba por las calles donde Eulalia vagaba, sentía que algo en ella se fortalecía con cada mirada de angustia de su antigua enemiga. Había recuperado lo que le pertenecía y también había encontrado una parte de sí misma, una que no conocía y que tal vez nunca podría dejar atrás. Recuerda, las brujas tienen maldad. Aunque se dediquen a ayudar, no van a tener piedad de quien se meta con ellas. Si te ha gustado la historia, por favor, suscríbete, da un me gusta y deja un comentario si es posible. Gracias.